Bienvenidos a esta segunda sesión del curso que estará dedicada a la relación entre la arquitectura moderna y las instituciones públicas, y en especial a la instrumentalización que se produjo de las ideas de los arquitectos modernos por parte de las instituciones públicas tras la Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de extensos programas de vivienda pública, nuevas ciudades o la construcción de centros escolares como vías para construir estados del bienestar fuertes que garantizasen los servicios públicos a los ciudadanos. Esta segunda clase del curso lo que nos permitirá es construir un contexto de cómo se produjo la primera aplicación de las ideas modernas, de arquitectura moderna a gran escala, y cómo esto produciría una reacción o unas grandes críticas por parte de numerosos arquitectos de las generaciones más jóvenes de posguerra. En la primera clase del curso mencionábamos una conocida exposición organizada en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1932, que había sido titulada Modern Architecture International Exhibition y comisariada por Hitchcock y Johnson. La entrada de la arquitectura moderna en los museos, a través de experiencias como esta, da cuenta del grado en que las nuevas ideas se habían extendido por Europa y los Estados Unidos durante el periodo de entreguerras. Sin embargo, aunque esta exposición del MoMA es considerada hoy en día una importante prueba de la popularización de la arquitectura moderna, el medio principal de popularización de las nuevas ideas había sido más bien su mediatización a través de revistas de arquitectura o de arte como De Stiegel, L'Esprit Nouveau, L'Architecture Vivante, Domus, etc. Beatriz Colomina, en su libro Privacidad y Publicidad, la arquitectura moderna como medio de comunicación de masas, llega a sostener que el lugar por excelencia de la producción arquitectónica se había desplazado desde la construcción hacia escenarios más inmateriales como publicaciones, exposiciones y revistas de arquitectura. Paradójicamente, aunque se supone que estos medios son mucho más efímeros que un edificio, en muchos sentidos en realidad son más permanentes que el edificio, ya que garantizan un lugar en la historia de la arquitectura y al mismo tiempo un espacio histórico diseñado por historiadores, críticos o incluso por los propios arquitectos que utilizaban estos medios. Arquitectos que literalmente estaban escribiendo su propia historia. Colomina, de hecho, sostiene que la arquitectura moderna solo es moderna cuando existe un compromiso con los medios de comunicación. Y como sabemos, la obra de los arquitectos del movimiento moderno se dio a conocer sobre todo a través de la fotografía y de los medios impresos. De todas formas, a donde quiero llegar con estas primeras reflexiones es una característica fundamental de la arquitectura moderna justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que es su mediatización a nivel global. Es decir, un carácter pretendidamente internacional y una difusión de estas nuevas ideas a casi todos los rincones del planeta. Al menos en forma de publicaciones de arquitectura, aunque no se hubiesen construido proyectos de arquitectura moderna en todos los países del mundo. Sí que se había popularizado a través de las revistas. En lo que respecta, como digo, a las obras construidas, la internacionalización del movimiento moderno antes de la Segunda Guerra Mundial estuvo bastante limitada al contexto europeo. Checoslovaquia, Inglaterra, Finlandia, Francia, España, Holanda, Alemania, Italia, Suecia, los Estados Unidos, etc. Más allá de estas experiencias casi siempre europeas, solo podemos destacar otras experiencias modernas en América, Brasil y Japón. Sea como sea, la arquitectura moderna, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que parecía es que estaba muy bien preparada, muy bien provista de libros, de revistas, de congresos y de películas para afrontar lo que serían las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Porque esto es justamente de lo que estamos hablando en este curso, de la arquitectura de después de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, la Segunda Guerra Mundial lo que supone es una destrucción a escala global provocada por el conflicto bélico, aunque tuviese realmente un impacto mucho mayor en los países alrededor de Alemania. De Coventry a Osaka, de Caen a Minsk, de Hamburgo
a Dresden y Milán, la desolación de posguerra estaba presente en todos estos lugares en una escala sin precedentes. Aunque los bombardeos aéreos ya habían existido en la Primera Guerra Mundial, en realidad fue el ejército nazi el que los empleó por primera vez de manera sistemática e incluso contra civiles, primero bombardeando una ciudad y después invadiéndola. Esa estrategia, por supuesto, que luego sería utilizada también por los aliados, se popularizó y se extendió, de forma que la destrucción producida por la Segunda Guerra Mundial no tiene precedentes. Solo hay que recordar el hongo atómico sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Paradójicamente, con esta destrucción a tan gran escala, se había hecho realidad el sueño de muchos urbanistas modernos, que lo que habían hecho era soñar con la desaparición de grandes barrios en Francia o en Alemania para la construcción de sus ciudades ideales. Estas ciudades ideales, estos nuevos principios de planificación racional, supuestamente, podían por fin aplicarse en la realidad, debido a la destrucción de la guerra. Y decía paradójicamente porque, por supuesto, nadie habría deseado esto. Por fin se podían aplicar las ideas expuestas en documentos como la Carta de Atenas, con su conocida separación de la ciudad en las 4 funciones de ocio, residencia, trabajo y circulación. Y además, esta industrialización de la destrucción, es decir, esta industrialización de la destrucción a través de la aviación y la armamentística, tuvo la consecuencia de una aplicación a escala masiva, como ahora veremos, de las soluciones experimentales que habían sido propuestas por los arquitectos modernos en las décadas de los años 20 y 30. Principios que hasta el momento habían permanecido sobre todo en la esfera de la teoría y que, como hemos ya dicho, se habían difundido a escala global. Estos conceptos por fin encontraron su camino para una aplicación, para una realización constructiva. ¿Quiénes fueron los responsables de todos estos programas de reconstrucción en los que se aplicaron estos principios del urbanismo moderno? Pues evidentemente los responsables de la reconstrucción de posguerra fueron los gobiernos a través de políticas públicas y de grandes programas de construcción de viviendas, escuelas, ayuntamientos, espacios públicos, etc. Políticas públicas que, como digo, encontraron en los principios del movimiento, que los principios del movimiento moderno eran muy útiles para la realización rápida de nuevos barrios residenciales en la periferia de las grandes aglomeraciones urbanas. La idea de estado de bienestar o welfare state quedó acuñada tras 1945, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, como contraposición al warfare state o estado de guerra de la Alemania nazi. Como todos sabéis, la idea del estado del bienestar es un concepto que designa un modelo político según el cual el Estado ofrece unos servicios para garantizar los derechos sociales a los habitantes de su país. Nos referimos, por supuesto, al cumplimiento del derecho a la educación, a la vivienda, a la sanidad, etc. Cualquier desarrollo de un estado de bienestar fuerte, como se dio principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, lo que implica es un intervencionismo estatal para abordar los diversos problemas a los que se enfrenta la sociedad. En este caso, la construcción del estado del bienestar en los países europeos lo que implicaba era enormes inversiones para la reconstrucción y el alojamiento de todos los habitantes que habían perdido sus viviendas, de todos aquellos que emigraban hacia las ciudades, así como también el desarrollo de sistemas educativos públicos mediante la construcción de numerosas escuelas, etc. Y repito otra vez para que esto quede claro, la época de posguerra supone una participación de los arquitectos en los planes estatales, quizá no por primera vez, pero sí a una escala tan grande. Ya sea para la construcción de equipamientos públicos, como eran ayuntamientos, centros sociales, sanitarios, educativos, como para el planeamiento urbanístico de nuevos barrios y propuestas residenciales. Esto lo que produciría durante estas primeras décadas tras la guerra es una burocratización de la arquitectura moderna que sería
pocos años después muy criticada por los jóvenes arquitectos de la tercera generación, como veremos en la clase siguiente. Las necesidades de reconstrucción de las ciudades destruidas por las bombas creaban, por supuesto, una disyuntiva bastante importante. Era mejor reconstruir literalmente lo que se había destruido en un intento de recuperar lo perdido durante la guerra, o era mejor erradicar por completo las trazas históricas y llevar a cabo una modernización radical de las ciudades. De esta primera actitud de reconstrucción literal hay bastantes ejemplos durante los primeros años tras la guerra. Podemos señalar, por ejemplo, la reconstrucción histórica casi total del centro de Varsovia, que veis en las imágenes, que no solo devolvía la forma a una ciudad devastada, sino que también intentaba devolver la identidad a un país que necesitaba superar el trauma de la posguerra. Tengamos en cuenta que el 90% del centro urbano de Varsovia había sido destruido por las bombas alemanas, y esta reconstrucción, que fue llevada a cabo durante el 45 y el 53, con proyectos de Matthew Nowicki y Zygmunt Skibniewski, ha sido declarada hoy en día Patrimonio de la UNESCO. Otro ejemplo de esta reconstrucción literal puede ser la restauración de la ciudad medieval alemana de Rotemburgo. Ambos ejemplos se ajustan a la idea según la cual se debían crear como barrios museo en partes de las ciudades donde la arquitectura histórica debía ser rigurosamente conservada. Esta política de preservación lo que implicó fue la expulsión de la clase trabajadora de los centros de las ciudades, lo que ahora se conoce como gentrificación, y por tanto la necesidad de crear nuevos barrios residenciales según los principios modernos más radicales. Es decir, la idea de reconstrucción literal llevaba asociada una necesidad de creación de nuevos barrios y por tanto una necesidad de modernización. Otros arquitectos como Auguste Perret también rechazaron una modernización radical y defendieron posturas en las que intentaban combinar una composición urbana más clásica a lo Haussmann en París, sin destruir por completo las ideas tradicionales de calle, manzana, etc. Con edificios pero a la vez esta planificación más clásica estaba combinada con edificios de construcción moderna, como vemos efectivamente en la reconstrucción de Le Havre. Por otra parte, además de esta reconstrucción literal o estas cosas más híbridas, tenemos la modernización radical a escala regional. Es decir, la sustitución completa de las tramas históricas de las ciudades por nuevas ciudades funcionales a gran escala. Un ejemplo de esta modernización radical puede ser el plan del grupo inglés Mars, el grupo de los CIAM, para Londres, que se desarrollaba, como vemos en el plano de la izquierda, según un eje longitudinal dedicado a los equipamientos administrativos y culturales y múltiples ejes perpendiculares con todas las zonas residenciales. Todo ello rodeado por una vía rápida de conexión. Hans Sarun propuso un esquema similar para Berlín, con un gran énfasis en el tráfico rodado, y vemos cómo estos planes del 42 y el 46 se diseñan un poco siguiendo el espíritu de la Carta de Atenas, es decir, dividen la ciudad en funciones y las organizan con un gran énfasis en la circulación en automóvil. También el arquitecto Le Corbusier realizó diversas propuestas urbanas de reconstrucción a gran escala, aunque nunca fueron realizadas, como este proyecto para Saint-Dié. Entre las pocas propuestas urbanas a gran escala construidas por Le Corbusier, podemos señalar la ciudad de Chandigarh, en la India, aunque será muy posterior. Esta ciudad fue en principio proyectada por Edwin Fry y Jane Drew y continuada a su petición, o ellos eligieron a Le Corbusier para continuarla, pero en especial, sobre todo, por Pierre Jeanneret, que es el primo de Le Corbusier. No nos detendremos mucho aquí, ya que exploraremos mejor la obra tardía de Le Corbusier en la próxima sesión del curso. También es necesario mencionar, entre estas ideas de modernización radical o de construcción o de aplicación a gran escala de los principios del movimiento moderno, la ciudad de Brasilia, desarrollada principalmente por Lúcio Costa y Oscar Niemeyer a partir de 1956.
Al final, lo que ocurrió no fue ni una reconstrucción literal ni una modernización radical. Lo que prevaleció, como veremos, fue más bien una tercera actitud que consiste en la aplicación de sistemas que ya se habían probado antes de la guerra para combinar una expansión regional a través de ciudades satélite y nuevos barrios residenciales con la renovación urbana. Es decir, se renovaban el centro de las ciudades o se reconstruían los centros de las ciudades, intentando mantener esta atmósfera histórica, y las ciudades se expandían hacia su perímetro a través de nuevos barrios residenciales que ya sí que aplicaban verdaderamente los principios de la Carta de Atenas, de la separación de funciones, etc. Pero insisto en quizá lo importante, que es que la intervención estatal en la construcción de todos estos nuevos barrios y de todas estas viviendas se produjo después de la Segunda Guerra Mundial a una escala nunca vista, tanto en lo que respecta a la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación como el desarrollo de una vasta red de equipamientos comunitarios, como ya he dicho. Estos son un poco los dos principios que guiarían la reconstrucción de posguerra. Como hemos dicho, la expansión regional a través de ciudades satélites y nuevos barrios, y por otra parte, la renovación urbana de los centros históricos. Para la calibración de esta red que he comentado de equipamientos públicos, lo que se empleó, sobre todo en las primeras reconstrucciones de posguerra, fue la idea de unidad de vecindario, o Neighborhood Unit, inventada o desarrollada por Clarence Perry en los Estados Unidos e importada a través de Inglaterra a Europa. Como es obvio, esta idea de unidad de vecindario consiste en la división de las diversas zonas de la ciudad en vecindarios residenciales que tendrían los servicios básicos para su funcionamiento independiente. El concepto inicial de Perry estaba calibrado para el movimiento peatonal y sus notas a la propuesta defendían calles más o menos estrechas, formando una red muy interconectada, sin cul-de-sacs, así como la mezcla de funciones. Sin embargo, la unidad vecinal de Perry fue malinterpretada, podemos decir, tras la Segunda Guerra Mundial, como un vehículo adecuado para garantizar la segregación de usos y la idea de circulación basada en el vehículo rodado. Por desgracia, lo que ocurrió con la unidad vecinal es que sirvió como combustible para el desarrollo de miles de suburbios serían totalmente dependientes del automóvil, y esta es una de las causas de que hoy en día en las ciudades tengamos tantos problemas con la circulación de los automóviles. Pero en fin, la unidad vecinal es la idea de que cada barrio tiene que tener los servicios básicos para su funcionamiento, un mercado, una escuela, unas instalaciones deportivas, etc. Y se convirtió en una extensión en su aplicación de posguerra, se convirtió en una extensión de la idea de separación de la ciudad en funciones, que, como escribe Montaner, esta idea de la separación de funciones encaja a la perfección con el modelo capitalista de ciudad, ya que lo que permite es su producción conforme a los objetivos y métodos de la empresa capitalista. La idea de zonificación en funciones tiene una lógica intrínseca. Es más fácil explotar y controlar cada área de la ciudad si se divide en zonas monofuncionales, zonas para vivienda, zonas para terciario, zonas para industria, etc. Además, la separación de funciones permite la construcción de viviendas por medio de grandes promociones inmobiliarias o barrios o unidades vecinales, lo cual hace que se convierta en un buen negocio para grandes constructores y promotores que prefieren construir de golpe un gran número de viviendas para economizar en medios y poder ganar más dinero, obviamente. Y esto en un principio, cuando las promociones eran públicas, pues no acarreaba tantos problemas, pero sería un problema más tarde, décadas más tarde, cuando la promoción pasó a manos privadas sin que se cambiase el modelo de expansión. Por lo que respecta a la construcción de nuevos barrios y ciudades que se realizan en toda Europa, el caso más modélico, sin duda,
es el de la construcción de las New Town británicas, más modélico también y también uno de los primeros tras la guerra. Las New Town británicas, como ahora veremos, son un híbrido de la tradición de la ciudad-jardín y el nuevo urbanismo racionalista. Como he dicho, las primeras actuaciones de posguerra vincularon la construcción de nuevos barrios con la renovación urbana. Quizá el caso paradigmático de renovación urbana sea lo ocurrido en los barrios degradados de las ciudades estadounidenses, con ayuda de normas estatales como las Housing Acts de 1954, 61, 64, etc. A la renovación urbana se la consideró una especie de lucha contra la pobreza o una demostración del buen gobierno. Es cierto que las ciudades estadounidenses quizá no son el mejor ejemplo de reconstrucción tras la posguerra, pero sí son un buen ejemplo de intervención pública en la construcción de viviendas y en la arquitectura. Como digo, a esta renovación de las ciudades, de los barrios, de los centros degradados de las ciudades estadounidenses, se la consideró una lucha contra la pobreza. Pero en realidad el efecto más inmediato de estas renovaciones en los barrios céntricos de ciudades como Nueva York fue, según el historiador Manfredo Tafuri, un aumento vertiginoso del valor de las zonas urbanas colindantes a aquellas en las que se invertía dinero público, lo que daba vía libre a la especulación. Los barrios más pobres de las ciudades eran así sustituidos por asentamientos con estándares más elevados y las clases trabajadoras, como he dicho antes, eran desplazadas fuera de los núcleos urbanos, hacia nuevos guetos cuya expansión coincide con la del mercado de la industria del automóvil. Los centros de las ciudades así, y no solo las estadounidenses, sino también las europeas, quedaron llenos de edificaciones terciarias, con este correlato de los típicos barrios que vemos en las películas, con casitas y jardines delanteros, que tanto, como digo, aparecen en las series norteamericanas y todo esto. Entre otras muchas consecuencias de estas intervenciones de expulsión de los residentes de los centros, está por supuesto el aumento masivo del tráfico de ida y vuelta al trabajo, con todos los problemas que esto causa. Debemos tener en cuenta que esta transformación de los centros de las ciudades, tan radical, es producto de voluntades políticas y empresariales que están perfectamente integradas y que, en especial en los Estados Unidos, estos complejos residenciales realizados con financiación estatal tuvieron finalmente un papel muy marginal. Es decir, en los Estados Unidos no se construyen demasiadas viviendas sociales, al contrario que en Europa. Para entender un poco este proceso de gentrificación o este proceso de expulsión de las clases trabajadoras de los centros urbanos y esta renovación de los centros urbanos con un propósito claramente especulador o especulador, es muy interesante ver la serie de Deuce, creada por David Simon, donde se explica un poco, donde se presenta este fenómeno en toda su crudeza. Pero bueno, dejamos aquí esta cuestión de los barrios estadounidenses y avanzamos de nuevo hacia las New Towns de Reino Unido. La reconstrucción de posguerra en Reino Unido, que es quizá uno de los países que con más contundencia afrontó esta tarea, lo que hace es confirmar en Reino Unido su conversión definitiva hacia la arquitectura moderna, ya que el Reino Unido había mostrado reticencias muy importantes a la arquitectura moderna antes de la guerra. Intervenciones como la transformación de la ciudad de Coventry, por ejemplo, que había sido bombardeada en la guerra, supusieron una expropiación completa del centro y la creación de una forma urbana moderna, algo que era sin duda novedoso en las Islas Británicas. Pero quizá la propuesta que más impacto tuvo a nivel internacional fue el Plan para el Condado de Londres, el County of London Plan, desarrollado en el 43 por Forsyth y Abercrombie. Este plan, County of London Plan, se convertiría en una referencia para el debate arquitectónico de posguerra en toda Europa. Hemos visto antes la propuesta que tenéis en el dibujo, la propuesta del Grupo Mars para Londres, que imponía una nueva estructura
general en espina de pez sin preocuparse demasiado por las tramas existentes. Pues bien, totalmente en una dirección, bueno, en una dirección muy distinta. Este plan de Londres, de Abercrombie y Forshaw, era presentado más bien como una colección. En este plan, Londres era presentado como una colección de comunidades cuyas identidades se determinaban por medio de un análisis social y funcional. Vemos esas comunidades, esas elipses o formas curvas como comunidades que forman la ciudad de Londres. Las identidades de estas comunidades hacían que el plan de Abercrombie y Forshaw diera recomendaciones específicas para cada área de la ciudad, diferenciando claramente las comunidades más densas del centro de las de la periferia. El nuevo plan, que ya muestra un alejamiento de los planteamientos más radicales del periodo de entreguerras, no impone una malla de circulación y de diseño completamente nueva, sino que se limita a ajustar la ciudad existente de Londres a las nuevas necesidades. Se consolidan así los centros históricos, el centro histórico de Londres, y se construyen nuevas carreteras. Pero sobre todo lo que se hace es dividir el territorio alrededor de Londres en unidades vecinales de entre 6.000 y 10.000 habitantes. Estas unidades constituirían la estructura básica para distribuir todos los equipamientos, desde las escuelas hasta los comercios. Y el objetivo era bloquear la expansión industrial de Londres, descentralizar las residencias y las industrias en el territorio y disminuir así la densidad poblacional. Pero quedémonos con esta idea de la división de la ciudad en clústeres de grupos sociales diversos. Esta cuestión que hoy damos por sentada, en realidad está muy, muy lejos de los planteamientos académicos de la primera generación de arquitectos modernos, que lo que defienden en realidad es una ciudad compuesta mediante una única y gigantesca estructura formal, como podemos ver en Brasilia, en Chandigarh o en muchas propuestas de Le Corbusier, como por ejemplo la Ville Radies. En cambio aquí no se trata tanto de imponer una única forma o una única estructura formal a la ciudad, sino de dividirla en clústeres que tienen distintas características. Este plan para el Condado de Londres, que era la parte más concreta de la ciudad de Londres y sus alrededores más cercanos, se complementa en esta misma época con una propuesta más detallada para el centro concreto de la ciudad, la parte más central, en la que se proponen mejoras y reconstrucciones de las áreas devastadas por la guerra. Así como, y esto es lo que más vamos a trabajar ahora, un plan a mucha mayor escala de toda la región alrededor de la ciudad, lo que es conocido con el nombre de Greater London Plan, en donde, como ahora veremos, lo que hace es establecerse 4 anillos, 4 anillos alrededor de Londres. Por una parte, el Inner Ring, en el que se sugiere o se recomienda disminuir la densidad, es la parte más concreta de la ciudad de Londres. Por otra parte, el Suburban Ring, para el que se bloquea todo desarrollo. El Green Belt, que es una franja verde para esparcimiento público a nivel regional, que debía quedar más o menos vacía. Y después el Outer Country Ring, que es el anillo más exterior en el que se prevé la creación de nuevos núcleos urbanos. Estos núcleos urbanos son estos 10 nuevos New Towns que estén señalados en el plano, en los que ya se aplica sin ninguna reserva, sin ningún problema, bueno, con muchos problemas, pero sin ninguna vergüenza, por así decirlo, el lenguaje arquitectónico que ya sí que podemos identificar con las innovaciones formales del periodo de la arquitectura moderna de entreguerras. La consecuencia más importante de este Greater London Plan del 44 es el desarrollo de este concepto enteramente original de las New Towns, que tuvo un gran impacto en la arquitectura de posguerra británica y europea. Esta idea de New Town se inspira claramente en esta división de Londres en clústeres urbanos que he mencionado antes, autónomos.
Las New Towns se idean para descongestionar Londres y lo que consisten es en entidades urbanas completas e independientes compuestas por una serie de barrios organizados alrededor de áreas centrales en las que se disponen todos los servicios públicos y los comercios. Las New Towns no se tratan de ciudades satélites tal y como estamos acostumbrados o ciudades dormitorio, sino que la idea es que sean entidades que funcionen de manera independiente, en las que se incluyen además áreas industriales y terciarias para garantizar el empleo a sus habitantes. Es decir, los habitantes de una New Town no tienen que ir todos los días a trabajar a Londres y volver a dormir a sus ciudades dormitorio, sino que se supone que pueden quedarse en el entorno de la New Town. Como veremos ahora y como vemos en las fotografías, estas New Towns aprovechan las técnicas de prefabricación y estandarización para una producción masiva y rápida de viviendas. Entre el 45 y el 51 se crearon, como he dicho, 10 New Towns alrededor de Londres, New Towns como Harlow, Stevenage, Crawley, Basildon, Brackwell, etc. Fruto de las New Town Policies aprobadas en el 44 y el 46 por el gobierno. Estas New Towns se inspiran en el modelo de ciudad-jardín ideado por Howard en 1898 y puesto a prueba por primera vez en Letchworth en 1904. Las leyes aprobadas en el 40 fueron un instrumento eficaz de un gigantesco programa gubernamental de reconstrucción, lo que Josep Montaner, el historiador, llama la más poderosa y completa máquina burocrática de planificación urbana y arquitectónica que jamás haya existido en las democracias del oeste. En efecto, en los años 50, casi todas las escuelas construidas, New Towns y otros proyectos de urbanización fueron diseñados en los departamentos de arquitectos pertenecientes a oficinas públicas. Se trata, por tanto, de un verdadero esfuerzo de construcción de los servicios del naciente estado del bienestar británico. La política de New Towns parecía seguir la tradición descentralizadora que va de Howard, el creador, como he dicho, de la ciudad-jardín, a Guedes, que es un importante personaje del que hablaremos seguramente en la clase sobre el Tinten. Además, es importante subrayar que en las New Towns hay una propiedad pública del suelo y que la intervención gubernamental y que hay una gran intervención gubernamental con la creación de las Development Corporations, que eran las encargadas de llevar la operación de las New Towns a cabo y las que asumían la autoridad sobre los territorios. Y además hay que insistir también en que esta política de construcción de New Towns no se limita alrededor de la región de Londres, sino que se extiende por todo el territorio nacional, como vemos en este dibujo. En todo caso, las New Towns en torno a Londres nos pueden servir como un ejemplo para el análisis. Lo primero que vemos es que estas nuevas entidades urbanas son proyectadas por los mejores arquitectos y urbanistas ingleses, personajes tan conocidos como Bertolt Lubetkin. En su momento, además, las New Towns fueron consideradas a nivel internacional como un modelo de buen urbanismo digno de imitarse, que mejoraba la tendencia generalizada de construir viviendas, pero sin servicios comunes, ni comercios e industrias. Esta actuación urbanística de las New Towns se consideró en su momento audaz, brillante y muy efectiva. Sin embargo, con los años no se libraría de una durísima crítica por los arquitectos de las décadas posteriores. Las características principales de las New Town, como podemos ver en estas fotografías, eran su baja densidad, el predominio de la vivienda unifamiliar aislada, la separación del coche y el peatón y, en especial, una estricta zonificación funcional. Es decir, había una separación muy clara y muy radical entre las funciones de residencia, trabajo, recreación, circulación, etc. En opinión de arquitectos como Allison y Peter Smithson, que son importantes arquitectos modernos de posguerra, toda la vitalidad y complejidad de la ciudad, de una ciudad histórica, se reducía en las New Towns únicamente a tres funciones: habitar, transitar y trabajar. Funciones que además estaban dispuestas en áreas perfectamente delimitadas y definidas, sin que fuese posible ninguna interacción ni ningún cambio. En su opinión, en las New Towns todas las partes componentes de la ciudad se habían disgregado y reducido.
y esto para ellos tenía importantes consecuencias. En primer lugar, si en la ciudad tradicional es posible orientarse mediante la lectura de las diversas escalas urbanas, porque la ciudad no hay dos puntos en los que sea igual, en las New Towns esto no es así. Como en las New Towns casi todas las zonas son iguales, es muy difícil orientarse en ellas y la única posibilidad de orientarse queda reducida a seguir los itinerarios marcados mediante letreros. Además, en las New Towns, en opinión de los Smithson, se produce una pérdida de identidad de cada área urbana, de forma que es dificilísimo distinguir unas áreas de las otras, es decir, saber en qué punto de la New Town uno se encuentra. Y esto no solo es así dentro de cada New Town, sino que se extiende a las diversas ciudades. Es decir, podemos recorrer dos New Towns distintas como si estuviésemos en la misma, porque al final son un único escenario repetido con diferencias inapreciables. La repetición de los mismos modelos de vivienda y de los mismos modelos de calle lo que produce es una confusión visual y una monotonía, es decir, una gran uniformidad en la arquitectura residencial. En casos extremos de New Town, la ciudad al completo, ciudades para miles de habitantes, está compuesta únicamente con 2 o 3 tipos de casas ordenadas de diversas maneras. Y en cuarto lugar, en opinión de los Smithson, las New Towns parecen pensadas exclusivamente para recorrerse en coche, porque las distancias a recorrer entre las distintas partes de la ciudad son enormes. Y esto significa que se está priorizando la velocidad del automóvil y la fluidez del tráfico. Por eso es por lo que se incorporan numerosos fondos de saco, calles que no te llevan a ningún sitio, más que a un aparcamiento, etc. O sea, en las New Towns desaparece el concepto tradicional de calle y se disminuyen como consecuencia todas las posibilidades de encuentros o intercambios, de forma que los peatones prácticamente desaparecen de la escena pública. Nunca vemos un peatón recorriendo estas calles, sino que siempre son coches. En definitiva, para los Smithsons, las New Towns suponen una total despersonalización de las zonas residenciales, en las que no haya ningún elemento singular o referencial, y por tanto en las que la orientación resulta casi imposible. Los ingleses, los británicos, tienen incluso una manera de referirse a este sentimiento de esta atmósfera de las New Towns, que está caracterizada por la soledad y los problemas físicos o psicológicos, que es la expresión New Town Blues, como un sentimiento, una sensación propia de la experiencia de estos nuevos asentamientos urbanos. Las únicas zonas que quizá podamos salvar de las críticas fueron los centros cívicos de las New Towns, donde se reunían los comercios y servicios públicos y que constituían seguramente los únicos lugares dignos de recordar para los habitantes. Digamos entonces que podamos abordar, como hemos visto, esta experiencia de las New Town desde dos perspectivas muy diferentes. Por una parte, se puede considerar como un experimento valiente y bien intencionado por parte de las autoridades públicas y los planificadores urbanos para alojar a casi 1,5 millones de habitantes, pero por otra parte también debemos verlas como ejemplos de un urbanismo muy problemático, que dada la separación estricta que hay de funciones urbanas, hacen casi imposible un sentimiento de comunidad. Es aquello que recordaréis seguramente de la charla del otro día sobre el orfanato de Aldo Vanek. Es esta segunda interpretación, la idea de los New Towns como lugares caracterizados por la soledad y los problemas psicológicos de los habitantes, y esta idea de que no puede producirse un sentimiento de comunidad, es esta interpretación la que prevalece entre los arquitectos de posguerra, entre los arquitectos que estudiaremos en las próximas sesiones del curso. Y es precisamente en contra de este urbanismo de las New Towns cómo podemos comprender mejor todos los proyectos y todas las propuestas de los arquitectos de posguerra. Es decir, esta sesión, con esta narración de las New Towns, sirve más bien para ponernos en contexto, para luego poder comprender mejor las propuestas
de los arquitectos de posguerra, ya que en realidad las New Towns no tienen unas ideas con las que no tienen unas ideas avanzadas como las que podríamos situar en la arquitectura después de la Segunda Guerra Mundial, sino que son principalmente una aplicación de principios de urbanismo desarrollados antes de la guerra. Aunque estos New Towns no son normalmente muy estudiados por la historiografía arquitectónica, sí que yo pienso que constituyen un modo de hacer ciudad, y un modo de hacer barrios y viviendas que llegó a extenderse por todo el mundo y que ha llegado a definir muchos de los barrios alrededor de las grandes ciudades. No es una arquitectura que sea de unos arquitectos muy conocidos, ni una arquitectura que suele aparecer en las revistas, o que se suele estudiar en las clases, pero sí que en mi opinión se trata de unas propuestas muy importantes para entender la mayoría de espacios que hoy en día habitamos. Ya que podríamos preguntarnos qué tiene más impacto real en nuestras vidas, si el rascacielos Seagram de Mies o el Crown Hall o la zonificación urbanística decidida por los técnicos municipales. En mi opinión, este segundo aspecto, esta planificación casi anónima urbanística, tiene mucho mayor impacto en las vidas de la mayor parte de la población. ¿Qué es más importante, la iglesia de Ronchamp o de Le Corbusier o la construcción monótona de viviendas sin espacios públicos pensadas para el uso del automóvil? Creo que aquí queda claro un poco que es muy importante conocer también estas intervenciones. De hecho, esta manera de vivir de las New Towns, que es vivir separados de los demás, en espacios en los que se penaliza el encuentro prácticamente, en los asistidos por tecnologías como la televisión, ha tenido sin duda un impacto crucial en nuestros modos de vida. Bien, aunque esta experiencia narrada se ha limitado al Reino Unido, las cualidades negativas de los barrios residenciales construidos por toda Europa son muy similares. Son la monotonía, la pérdida de identidad, la soledad, la desaparición del peatón, etc. La experiencia de reconstrucción europea de la primera posguerra, que en principio lo que hacía era aplicar los principios de la Carta de Atenas, al defender una separación total de las funciones, es muy importante para entender la posición que tomarían los arquitectos más jóvenes de las décadas de los 60, 70 y 80. ¿Qué alternativa ofrecerían arquitectos como Alison y Peter Smithson, que habían criticado tanto las New Towns? Pues es una pregunta bastante sencilla de responder. Lo que defenderían Alison y Peter Smithson, y por ejemplo la mayoría de arquitectos del Team 10, es la hibridación de las funciones de la ciudad. Es decir, el diseño de entidades urbanas en las que unas y otras funciones estuviesen mezcladas e interrelacionadas, en las que el espacio público y las construcciones estuvieran articuladas y generasen escenas urbanas diferenciadas y espacios para el encuentro, de forma que fuese posible el desarrollo de una identidad y de un sentimiento de pertenencia. O sea, y por resumirlo con una imagen muy clara, lo que proponían los arquitectos de las generaciones más jóvenes era una recuperación de las características tradicionales de la ciudad tradicional, que los Smithson resumen muy bien en sus Cambridge Walks, que es un mapa o unos artículos en los que recogen una serie de recorridos por el centro histórico de Cambridge, que a todos recomiendo que algún día visitéis, pues es una ciudad fantástica. Los Smithson dicen que, y cito textualmente, Cambridge siempre parece demasiado buena para ser verdad. Es una población ideal y una universidad ideal en uno. Cambridge nos recuerda a los arquitectos la necesidad de hacer bellos hasta los espacios más ordinarios. Por último, y más allá de esta experiencia de los New Towns, impulsada desde Reino Unido, cabría mencionar también la experiencia de una experiencia muy conocida de barrio construido tras la Segunda Guerra Mundial, en este caso en la ciudad de Berlín. Se trata de la reconstrucción del barrio berlinés de Hansa, o Hansa-Viertel, que se abordó con motivo de la exposición internacional Interbau en 1957. Más que como una verdadera propuesta residencial, esta experiencia debemos abordarla como una especie de feria internacional,
es decir, como una oportunidad para dar a conocer a los arquitectos más importantes del momento a nivel internacional. Esto lo digo porque a nivel urbanístico no se trata más que de un gran manto verde en el que se colocan edificios diseñados por Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Bakema, Gropius, etc. Pero es importante mencionar esta exposición porque es aún un ejemplo de cómo las instituciones públicas instrumentalizaron el movimiento moderno como solución total y definitiva para los problemas de reconstrucción de posguerra, justo antes de que el movimiento moderno y los CIAM entrasen definitivamente en una crisis, tal como veremos en la sesión de la semana que viene. De todas formas, en Hans Viertel tenemos algunos muy buenos edificios con innovaciones tipológicas de mucho interés, como por ejemplo esta torre de viviendas diseñada por Van der Broek y Bakema, arquitectos holandeses. Esta torre de viviendas es interesante y muy conocida por el modo en que dispone el corredor de circulación, cada 3 plantas, dando acceso a las viviendas, viviendas que están construidas a seminiveles. En todo caso, esto no es realmente una clase de proyectos, así que nos interesaría más bien conocer por qué Bakema hace así esta torre, es decir, qué le lleva a introducir una cierta variación tipológica entre viviendas más grandes y apartamentos, a la vez que trata de optimizar las circulaciones y de conseguir que todas las viviendas sean pasantes. Pero estos temas los abordaremos en la clase que está dedicada al Team 10, que es el grupo del que Bakema formó parte. También son interesantes en Hans Viertel estos apartamentos proyectados por Alvar Aalto, con estas maravillosas terrazas en las zonas de día, uniendo el salón y el comedor, y con una alta compacidad de las viviendas. Pero en fin, en los 15 años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, en efecto, y como hemos podido ver en esta clase, lo que vemos es un proceso de modernización de la arquitectura que es totalmente manifiesto. La mayoría de intervenciones dan prioridad a la infraestructura técnica, ponen énfasis en la zonificación funcional, dan respuesta al automóvil y aprovechan las últimas técnicas proporcionadas por la industria. Todos estos proyectos, como he intentado explicar, pusieron a importantes arquitectos y urbanistas en contacto con los gobiernos centrales y locales, creando una especie de cisma entre una arquitectura del genio o del artista y una arquitectura de la burocracia. Como hemos visto, las enormes propuestas residenciales creadas para alojar a los damnificados por la guerra no fueron todo lo positivas que se habría esperado de la aplicación de los principios de la arquitectura moderna más radical. Y de hecho generarían importantes discusiones y críticas por parte de las generaciones más jóvenes de arquitectos. Aquí hoy, con este final, con esta descripción de las Newtown británicas como una primera aplicación a gran escala de los principios más radicales del urbanismo moderno, empieza, por fin, nuestro viaje por las nuevas interpretaciones que de la arquitectura moderna harían arquitectos como los Smithson, Christopher Alexander, John Hudson, Cedric Price, Richard Rogers y Renzo Piano, Aldo Rossi o Ernesto Nathan Rogers, Louis Kahn, Peter Eisenman, etc. Es decir, con este contexto y con estas críticas a la primera aplicación de los principios del movimiento moderno, comienza nuestro viaje por la arquitectura de posguerra.